Muy buen día. Hace unos pocos minutos nosotros nos habíamos encontrado con un problema, ¿no? Habíamos visto que una esfera se magnetiza y se magnetiza, habíamos supuesto que la magnetización es uniforme y con esta suposición habíamos tratado de resolver el problema. Y habíamos llegado a una incoherencia, ¿no? Habíamos llegado a que al aplicar las componentes, la continuidad de las componentes tangenciales de los campos magnéticos, llegábamos a una desigualdad. Sí que cero es igual a esto y por lo tanto, de lo que concluiríamos de ahí es que esta supuesto es inválido. Sí, entonces debería haber un error, ¿no? Porque de hecho esta es la solución correcta. Entonces, cuando nosotros habíamos comenzado aquí, habíamos proyectado, ¿no? Los campos internos y los campos externos para igualar las condiciones de frontera de las componentes del campo B normal. ¿Sí? Entonces, cuando proyectamos esta en la componente normal, obviamente esta tiene una componente normal, ¿no es cierto? Porque es radial, pero esta también tiene una componente normal que aquí no está considerada. Sí, y de ahí nace el error, ¿no? Sí, entonces de ahí nace que este de aquí tiene esta forma cuando en verdad aquí debe aparecer un número diferente de uno. Sí, entonces yo les he propuesto la nueva solución, ¿no? Entonces, para estar más claros, de organizar un poco mejor las ideas, ¿no? Entonces, lo que se puede ver aquí es que en el interior aparece una magnetización uniforme que en función, ¿no es cierto?, de la permeabilidad se puede escribir así, donde H1 es el campo interior. Sí, igual, ¿no? El campo magnético en el interior se puede escribir como función de H1, ¿no? Entonces H1 es justamente el campo que aparece aquí adentro, ¿no? Este sería H1, ¿ya? Que también tiene dirección Z, ¿sí? Al igual que esta componente de aquí, ¿no? Sí, y H1 es uniforme, ¿ya? Entonces estos son los supuestos, ¿no? Este sería el campo magnético interior y este va a ser el campo magnético exterior, ¿no? Que básicamente es el campo uniforme más el campo dipolar, donde el momento del dipolo es este, ¿no? Es la magnetización por el volumen, ¿sí? Eso es tal como habíamos dicho antes, eh, la magnetización, ¿no es cierto?, de la esfera, ¿sí? El dipolo magnético de la esfera, ¿no? Que es simplemente la integral de la magnetización en todo el volumen, ¿ya? Sí, y esto es los 4 pitercios del radio al cubo de la magnetización. Entonces, así me quedaría básicamente el campo externo. Sí, entonces cuando hacemos las componentes, la continuidad de las componentes normales del campo B, bueno, este es el campo B interno, sí, y este es el campo B. Entonces aquí está, ¿no? Esta componente es la única que habíamos considerado en el caso anterior, pero esta también tiene una componente normal, porque al proyectar z.r me aparece un coseno del ángulo θ, que es el que aparece aquí, ¿ya? Entonces, corrigiendo, aquí ya me aparece un factor, que es del 2 tercios, que debe aparecer. Sí, que es diferente de uno que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, con esto se puede obtener, sí, bueno, resolviendo simplemente que este sería el campo magnético y esta sería la magnetización en función del campo magnético externo, ¿ya? Cuando vamos a las condiciones de frontera, sí, que es lo que no nos había salido antes, reemplazamos, ¿no es cierto?, todas estas condiciones, aquí estarían las condiciones eh, tangenciales, ¿no es cierto?, del campo B sub cero y del campo dipolar, ¿ya? Teniendo esto, ¿no? De que z punto, el unitario en θ es menos seno del ángulo θ. Entonces hacemos esto y llegamos, ¿no? Bueno, reemplazando aquí la magnetización por lo que habíamos obtenido antes, sí, llegamos a este, ¿no? Y este resultado es el mismo que habíamos visto acá. Es exactamente el mismo, es decir, que llegamos a una identidad, ¿sí? Y que nos confirma que el supuesto es correcto, ¿ya? Entonces, ese simplemente era el error, ¿no? Entonces, este sería el campo magnético en función del campo externo, ¿sí? Y este sería la magnetización de la esfera en función del campo externo. Y aquí se puede ver, ¿no? Que cuando mu es igual a mu sub cero, es decir, desaparece el medio, la magnetización desaparece, ¿sí? Y cuando mu es igual a mu sub cero, simplemente tenemos una relación, ¿no es cierto? Aquí nos aparece un 3 mu sub cero y nos aparece la típica relación, ¿no? Que B sub cero se relaciona con el campo magnético H a través de mu sub cero, ¿sí?
Eso simplemente, ¿no? Entonces espero que esto les sirva y que les aclare el error que había habido en clase hace unos minutos, ¿sí? Simplemente eso, entonces que tengan un buen día.